Hola, muy buenos días, tardes o noches para la persona que nos esté viendo este día. Yo soy Daniel y hoy mis compañeros y mi persona les vamos a hablar un poco sobre la historia de la cultura latinoamericana, basado en lo que hemos aprendido en este curso y en la lectura de Williamson, Historia de América Latina. Y bueno, estos serían un poco los temas de los que les vamos a hablar para el video de hoy. Pero bueno, sin más, este sería el video. Espero lo disfruten. Bueno, un tema claramente importante para iniciar lo que es la historia de la cultura latinoamericana es el descubrimiento y la conquista de América, un proceso que no solo transformó el continente, sino que reveló dinámicas de poder y desigualdad que siguen aún presentes el día de hoy. La lectura muestra que este episodio no solo fue un simple encuentro, ni mucho menos un descubrimiento, sino una expansión forzada guiada por intereses económicos, ambiciones imperiales y políticas, y discursos religiosos utilizados para justificar la apropiación de territorios, recursos y poblaciones. Lo que existía aquí antes de esa llegada no necesitaba ser medido ni validado por la mirada europea. Eran formas de vida propias que fueron interrumpidas abruptamente. Desde ese momento se desencadenaron dinámicas marcadas por alianzas obligadas, conflictos aprovechados estratégicamente y epidemias que alteraron radicalmente la relación de fuerza. La conquista no avanzó por superioridad moral ni técnica, sino por un conjunto de circunstancias que debilitaron a las poblaciones locales y permitieron el avance colonial. A la par se instauró un orden basado en la extracción, el control y la imposición cultural. Instituciones como la encomienda y la evangelización operaron como herramientas para reorganizar la vida cotidiana bajo jerarquías estrictas que colocaron a ciertos grupos en posiciones de subordinación permanente. Sin embargo, este proceso nunca fue totalmente estable. Hubo resistencia, negociación y permanencias culturales que sobrevivieron a pesar del intento de borrar o reemplazar lo existente. Y desde una mirada más personal, este tema realmente invita a pensar cómo nuestras sociedades actuales siguen marcadas por estructuras creadas en ese momento de quiebre. Más allá de la historia, obliga a reflexionar sobre cómo se construyen las desigualdades, cómo se normalizan ciertos poderes y cómo ciertas heridas colectivas realmente siguen abiertas. Hablar de este proceso no es solo mirar hacia atrás, sino realmente reconocer que muchos de los desafíos contemporáneos tienen raíces más profundas en esa etapa fundamental de la historia. Además, este análisis nos ayuda a comprender la formación de las estructuras políticas, religiosas y económicas que marcaron la región durante la era colonial. El texto representa la conquista como un fenómeno complejo impulsado por la corona, las órdenes misionales y una red de instituciones que buscan legitimidad y control. Se exploran la encomienda, la evangelización y la administración colonial como componentes entrelazados, así como las formas de colonización, la relación iglesia-estado y la emergencia de un sistema institucional que favoreció la explotación económica, especialmente a través de la plata y el comercio transatlántico. Entre los aspectos centrales destacan la legitimidad del poder, la encomienda y sus tensiones, la evangelización y el mestizaje cultural, las estructuras administrativas y el papel de los virreyes, la economía imperial y las profundas repercusiones en las sociedades indígenas. Despojo, epidemias, migraciones y resiliencia cultural. El libro no describe la conquista como un relato heroico, señala tensiones entre la imposición religiosa y la protección de derechos indígenas, así como conflictos entre la corona y los encomendaderos. Apunta a una dualidad, un estado imperial que busca legitimidad mediante iglesia, corona y una realidad social marcada por desigualdades, y a la vez por encuentros culturales que dieron lugar a formas de vida híbridas. Las leyes nuevas intentaron frenar abusos, pero el sistema de encomienda dejó huellas duraderas. Creó una libertad dentro del Estado que coexiste con una organización social desigual. De esta lectura aprendí que la historia de América Latina bajo el dominio español es un tejido complejo, donde poder, religión y economía se entrelazan. La conquista española se da por la necesidad de los reyes en buscar una ruta hacia las Indias. Por lo tanto, en 1492 y 1550, España logra dominar gran parte del continente americano,
mediante expediciones militares, alianzas indígenas y procesos de colonización. La conquista da pie con el viaje de Colón en 1492, autorizado por los reyes católicos, que más adelante dan pie a expediciones como la de Cortés en 1519, quien avanza hacia Tenochtitlán con la ayuda de los tlaxtelcas, un pueblo indígena. También la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro en 1532, quien captura Atahualpa en Cajamarca. Aspectos importantes en la conquista española es el papel decisivo de las alianzas indígenas, como los tlaxtelcas mencionados y los cañaris en otras partes del continente. También la superioridad tecnológica española, que incluía las armas de fuego y los caballos. También el impacto de las epidemias que redujeron la población indígena en algunos lugares, hasta un 70%. Eso como la viruela de 1520. Y la implantación de instituciones coloniales como la Real Audiencia y la Encomienda y el Cabildo fueron muy importantes en la conquista. Algo a resaltar es que la conquista no fue solo militar, sino fue un proceso político y cultural muy complejo. Mientras los españoles dependían de conflictos internos entre los pueblos indígenas para sus conquistas, se sabe también que hubieron alianzas como las tlaxtelcas y los cañaris para la caída de grandes imperios. También hubo una fuerte justificación religiosa, como se muestra en el requerimiento de 1513, que pretendía legitimar la dominación, todo esto a nombre de la fe y la religión. De esto se aprende que la conquista española marca un inicio de un cambio irreversible en la historia del continente. Me llama mucho la atención cómo el impacto devastador se da en los pueblos indígenas, quien o deben adaptarse de forma violenta o resistirse, que incluso los daba pie a intentar preservar su cultura, pero lastimosamente eran cruelmente violentados, esclavizados y vendidos como en las encomiendas, que tenían que dar todo su esfuerzo para cubrir necesidades de la corona. La conquista y colonización de Brasil por parte de Portugal fue un proceso que inicia en 1500, cuando la expedición de Álvares Cabral toma contacto con la costa brasileña, marcando el comienzo de una transformación profunda en el territorio mediante exploración y explotación económica. Cabral llegó el 22 de abril de 1500 y reclamó el territorio para la corona portuguesa, bajo el sistema del Tratado de Tordesillas de 1494, que dividía el mundo entre España y Portugal. También en las primeras décadas la colonización fue lenta y se centró más que todo en la extracción de pau de Brasil, que era un árbol muy valioso para producir tintes. Los aspectos más importantes en la colonización brasileña fue el papel comercial de este árbol, que era el pau-brasil, que da inicio a la relación económica entre Portugal y el territorio. También la importancia del encuentro y el conflicto con los pueblos tupi, quienes dominaban gran parte de la costa. El sistema de capitanías fue importante, del cual solo algunas prosperaron, como Pernambuco. La fundación de Salvador en 1549, que fue la primera capital, marca el inicio del gobierno colonial y centralizado, y el establecimiento de los ingenios azucareros que transformaron la economía y dieron inicio al uso masivo de oro esclavizada africana. La evidente diferencia entre la colonización brasileña y la española son muy distintas, ya que Portugal no realiza grandes campañas militares y su avance se dio mediante comercio, alianza y ocupaciones graduales del territorio. Sin embargo, esto no significa la ausencia de conflictos. En la lectura también hace muestra de las constantes tensiones con los pueblos Tupinamba y con ataques de piratas franceses que también buscaban del pau de Brasil. El establecimiento de cultivos de caña de azúcar fue el motor que consolidó la colonización, pero a su vez da evidencia de la explotación y la esclavitud hacia indígenas y africanos que venían como esclavos de África. Esto demuestra que la colonización portuguesa también tuvo un impacto de violencia y un impacto económico y demográfico tan profundo como el español, que aunque su ritmo y estrategias fueron algo diferente. Con eso aprendemos que la colonización de Brasil fue un proceso basado más que todo en la economía, que en la conquista militar de forma directa. Me llama mucho la atención cómo la explotación del pau de Brasil y el azúcar moldeó por completo la estructura social del territorio. Esto nos hace reflexionar sobre el papel de los pueblos indígenas africanos, que la resistencia y la mezcla cultural y sus aportes formaron base de una identidad brasileña actual. Todo esto fueron métodos diferentes y aplicados a los pueblos indígenas y a los africanos de forma muy diferente a los españoles. Fueron conquistas muy profundas, pero también duraderas.
en el capítulo Civilización y Barbarie. A mí me parece muy interesante porque aquí muestra cómo la literatura en América Latina no solo era para contar historias, sino también como un arma política, por decirlo así. Esto trataba de entender el caos que vivían los países después de la independencia. Explica que también muchos escritores estaban preocupados porque las nuevas naciones no tenían orden, habían guerras internas, los caudillos y mucha violencia, sobre todo en las zonas rurales. Una de las ideas centrales es como los conceptos de civilización y barbarie, que decían que la civilización estaba en las ciudades, en la educación y en imitar a Europa, mientras que la barbarie estaba en el campo, en los caudillos y en las tradiciones más populares, por decirlo así. Lo interesante es que esta forma de pensar influyó muchísimo en cómo las élites veían al pueblo y qué rumbo tomaban para dirigir al país. Algo que me hizo pensar bastante es que esta división no era tan real como parecía, por así decirlo, porque le llamaban barbarie a cosas que básicamente eran parte de la cultura de la gente, de los indígenas o de los mestizos. O sea, no era que eran atrasados, sino simplemente era que eran diferentes. Y bueno, yo aprendí que la literatura ayudó a crear una forma de pensar que todavía existe hoy, donde muchas veces se ve a lo rural o a lo popular, por decirlo así, como algo inferior. Ese capítulo me ayudó mucho a entender que esas ideas vienen de muy muy atrás y que no son solo culturales, sino también políticas. La lectura explica cómo el México del Porfiriato, aunque estable en apariencia, se sostenía sobre un sistema frágil que no podía sobrevivir sin Porfirio Díaz. Este controlaba el país mediante favores entre élites militares y empresarios, pero cuando envejece la sucesión se vuelve un problema. Al mismo tiempo, el país enfrentaba una crisis económica, huelgas y despojo de tierras. De acá surgen tensiones entre el centralismo y poderes regionales. Y en medio de este caos aparece Madero, que exige elecciones libres. Su llamado destapa una revolución que se llena de caudillos, tales como Villa, Zapata y Carranza, cada uno con intereses propios más allá de un proyecto común. El régimen dependía absolutamente de Díaz. Entonces, esta crisis económica y la desigualdad aceleraron la explosión social. Esta revolución se volvió una guerra por el poder y no un movimiento unificado. El texto muestra que las revoluciones no nacen de un solo problema, sino de muchos conflictos sin resolver y que terminan estallando a la vez. México no buscaba solo democracia, buscaba romper un sistema que nunca se institucionalizó. Lo que más destaca es cómo un país puede caer en guerra solo porque su estabilidad dependía de un solo líder. También queda claro que la Revolución Mexicana fue caótica, compleja y llena de disputas internas, no una historia ordenada de buenos contra malos. El orden de Brasil. La lectura explica cómo Brasil, desde la Primera República hasta finales del siglo XX, se sostuvo sobre una ficción de orden y progreso, que en realidad ocultaba una estructura oligárquica rígida, dominada por São Paulo y Minas Gerais. El campo pobre respondió con violencia, canudos y contestado, porque la modernización los expulsó de su propio país. A lo largo del siglo, cada intento de ruptura vino de los mismos grupos, militares frustrados, clases medias urbanas e intelectuales que cuestionaron el modelo exportador. El sistema se desgastó cuando el café entró en crisis, la deuda externa explotó y la inflación se volvió ingobernable. Aunque Vargas y luego los militares intentaron centralizar el poder con discursos modernizadores, ninguno resolvió la dependencia económica ni la inequidad estructural. El regreso a la democracia en los años 80 llegó más por el agotamiento que por convicción. Lo que realmente enseña estas lecturas es que Brasil nunca resolvió la tensión entre modernización y exclusión. El Estado se fortaleció, pero nunca para integrar a los que estaban afuera, sino para administrar crisis. La gran lección es incómoda. Sin distribución real del poder económico, cualquier proyecto político, liberal, militar o populista termina repitiendo el mismo patrón de colapso. La lectura repasa cómo Argentina pasó del peronismo a la crisis del 2001, mostrando cambios fuertes en el modelo económico y en el papel del Estado. Inicia con el peronismo y su Estado fuerte, políticas sociales y crecimiento industrial. Luego vienen décadas de inestabilidad, inflación y golpes militares. En los 90 llega el neoliberalismo, privatizaciones masivas, capital extranjero y la convertibilidad del peso al dólar. Y todo esto explota en 2001 con el desempleo, la pobreza y el colapso político. Después, el Estado vuelve a tomar un rol central con Kirchner.
La inestabilidad no tiene un proyecto sostenido y el neoliberalismo tiene un rápido crecimiento, pero sin embargo es frágil. El texto muestra que el problema no fue un modelo específico, sino la incapacidad de sostener uno. Argentina brinca entre extremos y destruye la estabilidad institucional. Lo más importante es entender que sin continuidad política ni instituciones fuertes, cualquier política económica, por muy buena que sea, termina cayéndose. Y eso explica por qué Argentina repite ciclos de auge y crisis. Lo más importante es la paradoja central, un país con fuerte tradición legalística, con una estructura política tan cerrada que bloqueaba cualquier reforma significativa. Esto abrió espacio para golpes militares en 1924 y 1925, para proyectos estatistas que intentaron modernizar la economía, aunque siempre limitados por el choque entre derecha, centro e izquierda. Mi lectura personal es que Chile no cayó por falta de instituciones, sino porque su élite mantuvo un orden político diseñado para un país que ya no existía. El punto crucial que deja la lectura es que cuando una sociedad cambia más rápido que su sistema político, la presión termina rompiendo los bordes, huelgas, populismo, militarismo y inestabilidad. El texto describe cómo Chile pasó de ser la república más estable de América Latina a un país tensionado por desigualdad, conflicto social y la entrada decisiva de los militares en política. Explica que la prosperidad minera del siglo XIX fortaleció una oligarquía rígida que controlaba el poder y excluía a la clase media y a los trabajadores, lo que generó una cuestión social marcada por huelgas, represión y pobreza urbana. La república parlamentaria colapsó porque era incapaz de integrar a nuevas fuerzas sociales. En el capítulo de identidad y modernidad, yo creo que ese capítulo nos ayuda a entender mejor cómo América Latina fue buscando su propia identidad cultural. Aquí digamos que se explica un poco de cómo después de la independencia no solo había que buscar formar gobiernos, sino también responder a preguntas de quiénes somos o qué éramos como pueblo. Al principio todo se quería copiar de Europa, pero poco a poco los escritores, los artistas empezaron a crear cosas propias y después de eso las adoptó el país. Lo más importante del capítulo son los movimientos literarios. Primero estuvo el romanticismo, que ayudó a construir la idea de la nación, usando mucho la naturaleza y el pasado indígena como símbolos. Luego vino el modernismo, que hizo que la literatura latinoamericana fuera respetada a nivel mundial, con Rubén Darío. Después aparecen las vanguardias, donde los escritores empiezan a romper las reglas, por así decirlo, y hablar más directamente de la pobreza, del dolor y de las injusticias. También hablan del boom latinoamericano. Escritores como García Márquez hicieron que la literatura latinoamericana fuera famosa en todo el mundo. Algo que me gustó mucho es la idea del mestizaje, que dice que nuestra identidad no es pura, sino que es una mezcla de lo indígena, lo europeo, lo africano. Personalmente ese capítulo me ayudó mucho a valorar más la cultura latinoamericana y a entender que no somos una copia de nadie, sino que tenemos una historia y una forma de ver el mundo muy propia. Durante el curso recorrimos la historia latinoamericana desde la invasión europea hasta la crisis del siglo XX. Vimos cómo el descubrimiento y la conquista sentaron estructuras coloniales que España y Portugal consolidaron en América y Brasil. Analizamos cómo estas bases influyeron en la formación de identidades literarias desde los debates de civilización y barbarie hasta la modernidad cultural. Estudiamos grandes rupturas políticas, la Revolución Mexicana, el declive argentino, el proyecto de orden y progreso en Brasil y las tensiones de Chile entre democracia y dictadura. En conjunto entendimos cómo poder, cultura y sociedad han moldeado la